Distribución muestral de la diferencia entre dos medias, ejemplo 2. Vamos a resolver un segundo ejemplo de esta distribución muestral. Nos dice que se llevan a cabo dos experimentos independientes en los que se comparan dos tipos diferentes de pintura. Se pintan 18 especímenes con cada una de las pinturas y se registra el tiempo en horas que cada uno tarda en secar. La desviación estándar de cada población es de 1 hora. Si se supone que ambas pinturas se secan en el mismo tiempo medio, determine la probabilidad de que la diferencia sea mayor a 1 hora. Y en este caso que la pintura 1 menos la pintura 2, su tiempo medio sea una diferencia de 1 hora o más. Y en el inciso B que esa diferencia sea menor a 0.7 horas. También siendo la 1 la que tarda más en secar. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos preguntan. Entonces tenemos aquí nuestra fórmula. Vamos a ver qué datos tenemos. Entonces los datos son muy parecidos para ambas, ¿no? Porque nos dice que son 18 especímenes de cada una de las pinturas. Eso significa que N1 es igual a N2 y ambos son 18. Luego nos dice que la desviación estándar de cada población es de 1 hora. Entonces tenemos que sigma 1 es igual a sigma 2 y es de 1 hora. Luego, fíjense algo muy importante que nos da aquí. Se supone que ambas pinturas se secan en el mismo tiempo medio. O sea, que la media poblacional de la pintura 1 y la pintura 2 son iguales. No nos dice cuánto tiempo es, o sea, no nos da cuánto tarda en secar. Pero nos dice que se supone que ambas son iguales. Entonces, ¿cómo puedo yo representar que ambas sean iguales? Pues sí, puedo poner que mu1 es igual a mu2, pero yo necesito el valor, mu1 menos mu2. Bueno, pues de aquí se entiende que mu1 menos mu2, es decir, la media poblacional 1 menos la media poblacional 2, tiene que ser igual a 0. Si no hay diferencia, o sea, si ambas son iguales y yo las resto, pues la diferencia tiene que ser 0. Y ese es el otro dato un poco oculto que nos da el problema. Ahora sí, estos son los datos que tenemos. Vamos con el inciso A, el cual nos dice que la probabilidad sea la diferencia entre x1 y x2 sea mayor a 1. Entonces, pues sustituimos directo en nuestra fórmula. Ya tenemos los datos, ¿no? Entonces vamos a sustituir x1 menos x2, pues nos dice que debe ser 1. ¿Sí? El valor límite es 1. Menos 0, que es la diferencia de mu1 menos mu2. Aquí está. Y eso se divide entre desviación 1 cuadrada entre n1, no, este no es al cuadrado, perdón, entre n1, que es 18, más desviación 2, que también es 1 al cuadrado, entre n2, que también es 18. Entonces, si hacen estas operaciones en su calculadora, esto da exactamente 3, y ese es el valor de z. Quiere decir que esta probabilidad ahora se convierte en la probabilidad de que z sea mayor a 3, de esta manera. Y como ya convertimos a z, ya podemos buscar esa probabilidad en una tabla de distribución normal estándar. Como nos dice que es mayor a, vamos a usar el complemento. 1 menos el acumulado de 3, busquemos ese acumulado de 3. Acumulado de 3, lo tenemos aquí abajo. 99,87. Este es el acumulado de 3, sin décimas, centésimas, nada. 3 exactamente, 99,87. 0.9987, lo restamos, 0.0013. Y esta es la probabilidad de que la 1 tarde más de 1 hora en secar que la 2. La probabilidad es muy baja porque se supone que no hay diferencia entre ellas. La 1 no puede tardar muchísimo más que la 2
¿sí? No puede tardar más de 1 hora porque no hay diferencia entre ambas, ¿sí? Entonces la probabilidad de que la 1 tarde más que la 2 pues es muy baja. Vamos con el inciso B, que nos pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que ahora la diferencia sea menor a 0.7? ¿Sí? Entonces, vamos a copiar la fórmula y sustituimos los datos. Tenemos que ahora la diferencia es de 0.7. La diferencia de las medias poblacionales, M1, mu1 menos mu2, pues sigue siendo 0. Y la parte de abajo, como no hay cambio de... Perdón, como no hay cambio entre la desviación y el tamaño de la muestra, pues esto sigue siendo igual, ¿no? 1 cuadrado entre 18 más 1 cuadrado entre 18. No cambia la desviación, no cambia el tamaño de la muestra. Lo único que cambió es que ahora aquí vale 0.7. Y esto da como resultado 2.1. Entonces esta es la nueva z y la probabilidad ahora se convierte en la probabilidad de que z sea menor a 2.1. Recuerden que respetamos pues el signo mayor que o menor que ya estuviera aquí. Lo único que cambia es que ahora en vez de la diferencia de x tenemos simplemente z menor a 2.1. Y como es menor a, directamente buscamos el acumulado de 2.1 en nuestra tabla. 2.1, su acumulado es 98,21. 0.9821. Y esta es la probabilidad de que la pintura 1 tarde más que la pintura 2, 0.7 horas o menos, ¿no? O sea, aquí se incluye 0.7, 0.6, 0, ¿sí? O que la 2 tarde más que la 1, todas esas, ¿no? Entonces, pues la probabilidad es muchísimo más grande. Y bueno, este sería el resultado del ejemplo 2.